Muy buenas a todos, mi nombre es Samuel López y hoy vamos a tratar en este vídeo el autoconcepto, sus características y diferencias principales con otras cualidades psicológicas como la autoestima, y también veremos algunos ejercicios prácticos para reforzarlo. Empezamos. Este es el índice de contenidos de esta presentación. Comenzaremos, como en cada vídeo, con una introducción sobre el autoconcepto. Enumeraremos las características principales del término. Diferenciaremos también entre el autoconcepto y la autoestima, ya que se asemejan mucho y están muy vinculados. Veremos después algunos ejercicios prácticos dedicados al refuerzo del autoconcepto, como son la técnica del espejo, el análisis DAFO y una técnica grupal lúdica. Además, analizaremos un vídeo que refleja la idea que estamos tratando hoy y cerraremos mencionando algunas conclusiones sobre el autoconcepto. Arrancamos con la introducción y lo primero que vamos a hacer es definir el autoconcepto, el cual es la imagen o percepción que tenemos acerca de nosotros mismos. Este constructo engloba todas las ideas, hipótesis y creencias que pensamos que nos definen como personas, tanto consciente como inconscientemente, es decir, es la forma en que nos percibimos. Está muy relacionado con la autoestima, pero no son lo mismo, y es algo que veremos en pocos minutos, digamos las diferencias que hay entre ambos términos. Además, también se conecta mucho el autoconcepto con otros autos, como el autoconocimiento, la autoimagen o la autoeficacia, aparte de la autoestima, por supuesto. Si hablamos sobre las características del autoconcepto, podemos rescatar 4. La primera es que es relativamente estable, es decir, es posible hablar de autoconcepto porque hay unas pautas y características de cada persona que suelen estar siempre presentes. En segundo lugar, no es estático, aunque tienda a mantenerse relativamente igual, como hemos dicho en el anterior punto, varía constantemente en base a nuestras experiencias, pensamientos, a juicios externos o a una reinterpretación de la personalidad propia. Tampoco es innato, es decir, no nacemos ya con un autoconcepto definido, sino que éste se va formando a lo largo de la vida, conforme vamos experimentando. Por ejemplo, la adolescencia es una etapa fundamental en cuanto a la formación del autoconcepto, ya que cambian abruptamente las formas de entender la realidad y de relacionarnos con otros. Es decir, podríamos comentar que el autoconcepto es sensible al ambiente. En cuarto lugar, el autoconcepto es multidimensional. ¿Qué queremos decir con esto? Que incluye áreas como puede ser la familia, la apariencia física, las habilidades sociales, las habilidades físicas, las relaciones sociales y sentimentales, etc. Vamos a ver las diferencias principales que se consideran entre autoconcepto y autoestima, de manera que sepamos diferenciar uno de la otra. En primer lugar, decir que el autoconcepto es cognitivo, es decir, es básicamente el conjunto de ideas y creencias que conforman la imagen mental de lo que somos. Mientras tanto, la autoestima es emocional, o sea, conlleva unas emociones asociadas a las valoraciones que hacemos sobre esas ideas o creencias que componen el autoconcepto. En segundo lugar, el autoconcepto se puede expresar con palabras a terceras personas, mientras que la autoestima no puede ser verbalizada o explicada. Cuando hablamos sobre cosas de nosotros mismos que nos hieren o hacen sentir mal, en realidad estamos hablando sobre nuestro autoconcepto. Nuestro interlocutor recabará la información que le demos y a partir de ahí imaginará la autoestima asociada al autoconcepto. En tercer lugar,
decir que el autoconcepto no incluye juicios de valor, son informaciones o ideas objetivas. Mientras que la autoestima es la manera en la que nos juzgamos, cómo vemos nuestra propia valía. Es decir, esto ya sí que es algo subjetivo. Unido a lo anterior, si el autoconcepto es cognitivo, objetivo y se puede expresar, por supuesto, estamos hablando de una cualidad más lógica y racional, basada en hechos. La autoestima, por contra, al ser emocional, valorativa y subjetiva y no poderse explicar mediante palabras, es irracional. Muchas veces no sabemos explicar por qué nos sentimos de una determinada manera o por qué nos sentimos cohibidos hacia alguien o hacia alguna situación. Por último, vamos a decir que el autoconcepto puede ser más fácil de modificar, si bien está relacionado con la autoestima y por tanto sus cambios se corresponden en parte con esta. Pero el autoconcepto se puede cambiar directamente mediante reestructuración cognitiva. Es decir, si nos ponemos a pensar en nosotros mismos, detectaremos incoherencias o inconsistencias que podremos sustituir por ideas más apropiadas para explicar quiénes somos. Mientras que la autoestima, al formar parte de la memoria emocional, es más complicada de cambiar, ya que no sigue la lógica. Como decíamos antes, con los miedos y las fobias, no sabemos por qué tememos cosas que a priori parecen inofensivas, pero el sentimiento está ahí, claramente presente. Por supuesto, hay que decir que no existe autoconcepto sin autoestima y viceversa. Forman parte de un todo como es la mente humana. Entramos ya a explicar algunas técnicas que nos pueden servir para mejorar nuestro autoconcepto. La primera es la técnica del espejo. Se trata, como bien su nombre indica, de colocarnos delante de un espejo y hacernos preguntas como ¿qué ves en el espejo? ¿Cómo es la persona que te mira? ¿Qué fortalezas tiene esa persona? ¿Qué defectos tiene? ¿Qué te gustaría cambiar de ella? E ir, por supuesto, respondiendo a esas preguntas que nosotros mismos nos estamos haciendo. Se trata de extraer o sacar todas las cosas buenas que pensamos que tenemos, para que nos queden claras y se conviertan en certezas para nosotros. Pero también debemos delimitar esos aspectos o facetas que sería bueno mejorar o potenciar, de manera que hagamos un análisis completo de nuestra personalidad, ya que, por supuesto, el autoconcepto no incluye solo ideas o creencias positivas. El análisis DAFO es una herramienta para estudiar la situación de una empresa, proyecto o persona, analizando sus características internas, es decir, debilidades y fortalezas, y la situación externa, amenazas y oportunidades. Por lo tanto, puede ser perfectamente usado para analizar nuestro autoconcepto. El nombre le viene de las iniciales de las 4 categorías que mide. D de debilidades, A de amenazas, F de fortalezas y O de oportunidades. Se trata de coger una hoja, libreta, blog, etc. y crear las 4 categorías que acabamos de mencionar. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Apuntando en cada una los puntos fuertes, fortalezas y oportunidades, o débiles, debilidades y amenazas, que tenemos nosotros mismos y también nuestro entorno actual. Se trata de anotar de forma objetiva todo aquello que nos define, similar a la técnica del espejo, pero aquí incluimos la influencia del ambiente. Vamos a ver cómo se lleva a cabo este análisis en la siguiente diapositiva. Este sería el reflejo de un análisis DAFO centrado en la necesidad de una persona mayor de tener mayor vida social. Se aconseja hacer este análisis sobre una característica o creencia concreta para acotar y ser más específicos. Las categorías de la mitad izquierda del diagrama son las características internas de la persona y las de la mitad derecha son las características externas, es decir, las del ambiente. En fortalezas
hemos apuntado las cualidades de persona comprensiva y con capacidad de escucha. Se podrían poner más como ser una persona dispuesta, lo que se dice comúnmente como apuntarse a un bombardeo, que son características que pueden ser muy útiles para conseguir tener más vida social. En debilidades hemos introducido insegura y tímida. No estamos diciendo aquí que ser inseguro o tímido sea malo o un defecto, pero sí que a la hora de buscar una vida social más plena, pueden pesar negativamente en nuestra forma de pensar y actuar. Aquí también, lógicamente, podemos anotar más como dificultades de movilidad, por ejemplo, que podrían complicar o impedir que una persona acuda a ciertas actividades sociales. En la parte de características externas, en amenazas, podríamos añadir la dificultad para acceder a planes sociales debido a la pandemia del coronavirus. Es cierto que parece que por fin las cosas van mejorando, pero aún estamos en un impasse que dificulta las relaciones sociales. Por poner otro ejemplo, pongamos por caso que en nuestro barrio o distrito no conocemos lugares a los que asistir para solicitar apuntarnos a talleres o a clases. Pues esto lo podríamos añadir en amenazas como falta o desconocimiento de servicios sociales comunitarios cercanos o simplemente como falta de información. En oportunidades, por tanto, hemos añadido la posibilidad de dar talleres online, que es algo muy potenciado durante este año y pico de pandemia, y el hecho de estar ya vacunada esta persona, esta mujer, lo que le va paulatinamente abriendo puertas de actividades, talleres, reuniones sociales, etc. Por mencionar alguna opción más, podríamos haber puesto la existencia de nuevas plazas libres o nuevos talleres que se van reactivando en las últimas semanas. Todo esto de cara a poner en una balanza lo positivo y negativo, o potencialmente positivo o negativo, para que seamos conscientes de todas las herramientas con las que contamos, es decir, de afianzar nuestro autoconcepto y decidir lo que más nos convenga. Para reflejar también aquí algún ejercicio grupal que nos permita trabajar nuestro autoconcepto, tenemos este ejercicio o técnica que vamos a denominar hazte valer. Se puede llevar a cabo en familia, en un taller social, con amigos, etc. Lo primero que hay que hacer es pensar e inventar un anuncio o spot publicitario para vendernos a nosotros mismos. Podemos, si tenemos la posibilidad o lo preparamos de antemano, hacer uso de disfraces, atrezo, maquillaje, caracterización, etc. O podemos simplemente ir a lo sencillo si así lo preferimos. Cuando tengamos preparado nuestro anuncio, deberemos representarlo y dar las razones por las cuales los demás miembros o participantes deben comprarnos. Se trata, por tanto, de reflexionar sobre las cosas buenas o virtudes que tenemos. Por supuesto, todos los participantes deberán representar sus anuncios y después se debería llevar a cabo una votación para decidir cuál ha sido el mejor de todos. Pero, al final, lo importante es quedarnos con las virtudes que hemos sacado a relucir para representar nuestro anuncio, algunas de las cuales quizás teníamos olvidadas o menospreciadas. Ahora vamos a analizar un vídeo que ilustra el tema del autoconcepto, así como el propio título del vídeo indica, la autoeficacia. El enlace es el que veis dentro del recuadro rosado, en la parte superior de la diapositiva. El vídeo dura algo menos de 3 minutos y medio y trata la película Kung Fu Panda, en concreto 7 escenas sobre dicha película. Vamos a comentar o describir estas escenas y después sacaremos algunas enseñanzas sobre las mismas. Primera escena. El protagonista, el panda, llega con su maestro de Kung Fu al gimnasio para iniciar su entrenamiento. Desde el primer momento se ve como no se ve preparado para llegar a ser un gran guerrero. Segunda escena. El panda está intentando huir,
pero su maestro lo detiene. Panda tiene serias dudas de poder derrotar al enemigo principal de la película, ya que no cree que posea las habilidades necesarias. Tercera escena. Se ve a Panda comiendo con agonía en la despensa. Su maestro se da cuenta de que se encuentra en un lugar muy alto y en una pose acrobática. Y el panda dice que no sabe cómo ha llegado hasta ahí, pero que quería galletas. Aquí vemos cómo con motivación, en este caso por la comida, podemos alcanzar más fácilmente nuestras metas. Aún así, Panda se menosprecia diciendo que le da asco a su maestro. Escena 4. Vemos como otros maestros de Kung Fu han sido derrotados por el enemigo, y Panda expresa que cómo va a poder derrotar al enemigo si él es solo un principiante. Quinta escena. Panda le pregunta a su maestro si le ve preparado para la misión, y este responde con decisión que sí. Sexta escena. Aquí, el villano ha conseguido lo que quería, un pergamino, pero se da cuenta de que no vale para nada. Entonces es cuando Panda dice que no existe ingrediente secreto, está en ti. En la última escena se ve cómo Panda ha vencido al villano, y así se lo cuenta al maestro, que lo refuerza positivamente con buenas palabras. En las 5 primeras escenas vemos cómo Panda tiene un autoconcepto negativo y una autoconfianza bajas. En la sexta nos damos cuenta de que, en el fondo, lo fundamental es valorarnos a nosotros mismos, y Panda lo sabe. Y en la última nos relata cómo, al final, ha logrado su objetivo y su autoconcepto, así como la autoestima, autoeficacia, autoconfianza, etc., se van a ver beneficiadas y van a salir fortalecidas. Aquí vemos cómo el autoconcepto está muy determinado por el ambiente y la experiencia. Al final, Panda tenía gente alrededor diciéndole que era capaz de lograr su misión, aunque solo fuese en base a una profecía. Pero desde luego, el apoyo social es importante para nuestro desarrollo personal. Antes de terminar, y tras haber comentado el vídeo anterior, vamos a extraer algunas conclusiones sobre el autoconcepto. Lo primero es destacar la importancia de contar con un autoconcepto positivo en las distintas facetas de nuestras vidas: laboral, social, familiar, sexual, personal, conyugal, etc., de cara a ser o sentirnos más eficaces para desempeñar nuestros roles. Para lo cual tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades, pero también de la influencia ambiental y de nuestros puntos a mejorar, para tener una visión global de nuestro autoconcepto. Lo siguiente es lo que ya hemos comentado previamente, que ya que van de la mano, hay que tener muy claro que si trabajamos el autoconcepto, también estamos trabajando hasta cierto punto la autoestima, la autoeficacia o la autoconciencia, entre otras. Y, por supuesto, decir que la motivación e implicación para desarrollarnos personalmente y mejorar son esenciales. Sin compromiso es como si no arrancásemos y probablemente nos quedásemos estancados. Bueno, pues aquí termina la presentación de hoy sobre el autoconcepto. Espero que os quede claro el término y sus diferencias con la autoestima, sobre todo, y que sepáis también identificar y potenciar lo que os define como personas. Nosotros nos encontramos en próximos vídeos. Muchas gracias y un saludo.